En la ciudad de San Román, donde los apellidos pesan más que las fortunas y la reputación lo es todo, el nombre de los de la Vega era sinónimo de poder. Don Ricardo y doña Carmen de la Vega para el público eran pilares de la sociedad, mecenas de las artes, filántropos cuyos retratos sonreían desde las páginas de las revistas de sociedad y las paredes de los hospitales que financiaban. Su mansión, una fortaleza de mármol y cristal en lo alto de la colina más exclusiva, era el epicentro de la vida social, un escenario de galas benéficas y fiestas donde se decidía el destino de la ciudad. Pero toda gran obra de teatro tiene un lado oscuro tras el telón, y en la mansión de la Vega, oculta a plena vista, vivía su más oscuro y terrible secreto, su única hija. Isabela no era una princesa, era una esclava. Desde que tuvo uso de razón, su vida fue una coreografía de servidumbre. No llevaba vestidos de seda, sino un uniforme gris y áspero. No jugaba con muñecas, sino que pulía la plata y fregaba los interminables suelos de mármol hasta que sus pequeñas manos sangraban. No recibía besos de buenas noches, sino órdenes frías y castigos crueles por la más mínima infracción a una mancha en un vaso, un retraso de un segundo, una mirada que sus padres consideraban insolente. Para el selecto personal de la casa, entrenado para ver y callar, ella era la niña fantasma, una sombra que se deslizaba por los pasillos, invisible, silenciosa. Sus padres la habían borrado del mundo. No había fotos suyas en las repisas de plata, no celebraban sus cumpleaños, no iba a la escuela. Su única educación era la que obtenía a escondidas, leyendo los libros desechados de la biblioteca, devorando palabras en la oscuridad de su ático, que era su celda. El abuso no era solo físico, la bofetada ocasional de su padre, o el pellizco cruel de su madre, era un tormento psicológico constante, una obra maestra de la deshumanización. No eres nada, le siseaba su madre mientras le inspeccionaba el trabajo, su aliento perfumado con un perfume caro. Eres un error, una mancha en nuestro legado. Tu único propósito es servir, en silencio, y agradecer que te damos un techo. Ricardo, su padre, la ignoraba la mayor parte del tiempo como si fuera un mueble, pero cuando se fijaba en ella, sus ojos fríos la desnudaban, la juzgaban, la condenaban. Le enseñaron que el amor era una transacción, que ella no tenía valor, y que cualquier acto de bondad era una debilidad que sería castigada. Vivía en un estado de terror perpetuo, en una jaula de oro donde cada barrote estaba forjado con el desprecio de las dos personas que se suponía que debían amarla. Para el mundo exterior, los de la Vega a menudo lamentaban en público su tragedia. «Ay, nuestra pequeña Isabella», decían con estudiada tristeza en las entrevistas. Una niña enfermiza desde su nacimiento. Su condición es tan delicada que debe vivir en un ambiente controlado, lejos de las tensiones del mundo. Isni Cruz, nuestro dolor secreto. Y la gente los admiraba aún más por su noble sacrificio. Eran mentiras perfectas, pulidas, repetidas hasta convertirse en una verdad aceptada por todos. Mientras tanto, en la soledad de la mansión, la niña delicada se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de sus carceleros y se acostaba, mucho después de que se fuera el último invitado, limpiando los restos de una fiesta, a la que nunca asistiría. Su infancia no fue una infancia, fue un largo y silencioso grito de ayuda que nadie, absolutamente nadie, podía oír en la esperanza. Incluso en la tierra más yerma, puede encontrar una grieta por la que brotar. Para Isabela, esa grieta se abrió en la forma de un anciano jardinero llamado Mateo. Mateo era un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol y unas manos que parecían extensiones de la propia tierra. Era casi tan viejo como la mansión y por eso los de la Vega lo toleraban, considerándolo parte del paisaje inofensivo. Mateo era el único ser humano que miraba a Isabel a los ojos, no con lástima, sino con reconocimiento. A veces, mientras ella limpiaba los ventanales que daban al jardín, él le dejaba una flor recién cortada en el alféizar, un jazmín, una rosa, un clavel. Nunca decían nada. Era un lenguaje secreto, un pequeño acto de bondad en un universo de crueldad. Una tarde de verano, cuando Isabela tenía unos 16 años, su madre, en un arrebato de ira por una supuesta mota de polvo en su jarrón de porcelana china, la abofeteó con más fuerza de lo habitual. La mejilla de Isabela ardió, pero fue la humillación pública, frente a dos doncellas que bajaron la mirada. Lo que más dolió, halló al jardín, el único lugar donde se sentía relativamente a salvo, y se escondió detrás de los rosales, llorando en silencio. Mateo la encontró allí. No dijo nada, simplemente se sentó a su lado, en el suelo, y empezó a podar una rama seca con su navaja. Las plantas más fuertes, dijo al cabo de un largo rato. Su voz áspera como la corteza de un árbol no son las que crecen en los invernaderos, son las que sobreviven a las heladas, al viento y a las sequías. Esas son las que tienen las raíces más profundas,
Ese día, algo cambió dentro de Isabella. La resignación, que había sido su única compañera, empezó a dar paso a una idea minúscula, aterradora y extrañamente excitante en la fuga. Comprendió que si se quedaba, moriría. Quizás no su cuerpo, pero sí su alma, que ya era un fantasma. La palabra libertad, que solo conocía de los libros, empezó a tomar una forma concreta en su mente. Empezó a planear, con la meticulosidad de un prisionero que cava un túnel con una cuchara. Cada día se convirtió en una misión secreta. Empezó a ahorrar las pocas monedas que a veces los invitados borrachos dejaban caer, y que ella encontraba. Al limpiar las escondía bajo una baldosa suelta en su ático. Escuchaba las conversaciones de los chóferes, aprendiendo los horarios de los autobuses que salían de la ciudad. Estudiaba los mapas que encontraba en los atlas de la biblioteca, memorizando rutas, nombres de pueblos, distancias. Dejó de ser una víctima pasiva, se convirtió en una estratega. Fingía su misión con más esmero que nunca. Conversion 2. En la esclava perfecta para que sus padres bajaran la guardia. Cada palabra amable de ellos, un fenómeno raro que ocurría solo cuando tenían invitados importantes, ya no la confundía. La analizaban, veía la manipulación, el egoísmo. Castigo ya no la rompía. La endurecían, era combustible. Era una cuenta atrás en su cabeza. Durante 2 años, cada noche, antes de dormir en su catre, visualizaba su huida, el salto desde el muro del jardín, la carrera por las calles oscuras, el primer aliento de aire, en un mundo donde nadie conocía su nombre, donde podía ser alguien, cualquiera, menos la hija de los de la Vega. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago, pero ahora estaba acompañado de un nuevo sentimiento, una determinación tan afilada como un trozo de cristal roto. El día elegido fue la noche de la gala anual de la Fundación de la Vega, el evento más importante del año. Isabella, que ahora tenía 18 años, sabía que sería la noche perfecta. La casa estaría llena de cientos de invitados, el personal desbordado, sus padres distraídos, borrachos de poder y de champán, interpretando su papel de anfitriones perfectos. La seguridad estaría centrada en la entrada principal, no en los muros traseros del jardín, aquellos que daban al barranco y al bosque. Era su única oportunidad. Pasó el día entero trabajando como una autómata, su cuerpo moviéndose con una eficiencia robótica mientras su mente repasaba el plan una y otra vez. Nadie notó el brillo febril en sus ojos, ni la tensión en sus músculos. Era la niña fantasma, invisible como siempre cuando la fiesta estaba en su apogeo. Isabella. No llevaba nada más que la ropa que vestía, su delantal gris raído y una pequeña bolsa de tela que había cosido ella misma, donde guardaba sus ahorros de 2 años en unas pocas monedas, un trozo de pan duro y la navaja del jardinero, que Mateo le había olvidado convenientemente en el cobertizo esa misma tarde. Su corazón era un tambor en sus oídos. Cada sombra parecía un enemigo, cada risa de un invitado, una alarma. Se deslizó por los pasillos de servicio que conocía, como la palma de su mano. Llegó a la cocina, salió por la puerta trasera y corrió hacia la oscuridad del inmenso jardín. La música de la orquesta y las voces de la fiesta se oían a lo lejos, como ecos de un mundo que estaba a punto de dejar atrás, para siempre. Llegó al muro del fondo. Era alto, de piedra, cubierto de hiedra. Era el muro que la había encerrado toda su vida. Durante semanas, había observado a los jardineros usar una vieja escalera de madera para podar los árboles cercanos. Ali estaba apoyada contra el tronco de un roble, como Mateo le había prometido en silencio con una mirada esa misma mañana. Con el corazón en la garganta, arrastró la pesada escalera hasta el muro. El esfuerzo la dejó sin aliento. Peldaño a peldaño, sus manos temblorosas aferrándose a la madera podrida. Al llegar a la cima miró hacia atrás por última vez. La mansión brillaba en la colina como una joya, una trampa de luz y música. Vio las siluetas de sus padres, en el balcón, brindando, riendo. Un odio frío y puro la inundó, dándole la fuerza final que necesitaba. La caída fue más dura de lo que esperaba. Aterrizó en un revoltijo de ramas y espinas en la ladera del barranco, arañándose los brazos y la cara. El dolor era agudo, pero la adrenalina lo anuló. Se puso en pie, cojeando, y comenzó a correr. Corrió sin mirar atrás, adentrándose en la oscuridad del bosque, tropezando con raíces, con el sonido de las ramas rompiéndose a su paso tan fuerte, como disparos en la noche silenciosa. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas se negaron a obedecer. Finalmente llegó a una carretera secundaria. Una lengua de asfalto bajo la luz de la luna se escondió entre los arbustos cuando vio los faros de un vehículo que se acercaba. Era un viejo camión de reparto. El conductor, un hombre de rostro cansado, se detuvo para revisar un neumático. Isabella vio su oportunidad. Con el último gramo de su coraje, salió de las sombras.
El hombre se sobresaltó. «Por favor, señor», suplicó, con la voz rota. «Necesito ayuda. Tengo que salir de esta ciudad». El hombre la miró, vio sus ropas rasgadas, los arañazos, el pánico en sus ojos, vio a una niña desesperada, no a la hija de los hombres más poderosos de San Román. Tras un momento de duda, asintió y le abrió la puerta. «Sube», dijo, «pero agáchate y no hagas ruido hasta que pasemos el próximo control». Isabella se subió al camión y se acurrucó en el suelo. Mientras el motor arrancaba y el camión se alejaba, miró por la ventanilla. Las luces de la mansión de La Vega se hicieron más y más pequeñas, hasta que fueron solo un punto de luz en la distancia. Y luego, nada. La jaula dorada había desaparecido. Estaba libre. Y completamente sola. La libertad no olía a flores, ni sonaba a cantos de ángeles. Olía al diésel del viejo camión y al sudor rancio del conductor. Y sonaba al silencio aterrador de no saber qué pasaría en la siguiente hora, en el siguiente minuto. El camionero la dejó en una ciudad anónima a 300 kilómetros de San Román. Una ciudad gris, industrial, sin colinas ni mansiones. Le dio un billete de 20 euros y un consejo: «No te fíes de nadie, niña, y busca un trabajo donde paguen en efectivo y no hagan preguntas». Isabella estaba sola por primera vez en su vida. La libertad era un océano inmenso y ella no sabía nadar. El miedo a ser encontrada era una paranoia constante. Cada coche de policía que veía la hacía encourage. Cada vez que alguien la miraba fijamente, su corazón se detenía. Ana adoptó un nuevo nombre, Ananan, un nombre corto, común, anónimo. Ana se cortó el pelo largo con su navaja de forma tasca, para no parecerse a la imagen de la hija desaparecida, que imaginaba estaría en todos los periódicos, y empezó a sobrevivir. Durmió en callejones, comió de la basura de los restaurantes, aprendió el duro lenguaje de la calle. El mundo que había conocido a través de los libros no tenía nada que ver con la brutalidad de la realidad. Descubrió que la gente podía ser cruel por mucho menos que una mota de polvo en un jarrón. Pero también descubrió pequeños actos de bondad inesperada, como la dueña de una panadería que le daba el pan duro del día anterior, o un anciano sin hogar que compartió su manta con ella en una noche helada. Finalmente, encontró trabajo, fregando platos en la cocina de un restaurante grasiento. Un trabajo agotador, mal pagado, donde el dueño le gritaba y el calor era insoportable, pero era un trabajo. Le daba lo suficiente para alquilar una habitación minúscula y sin ventanas, en una pensión ruinosa. Por primera vez en su vida tenía una llave para un espacio que era solo suyo. Esa pequeña pieza de metal se convirtió en su tesoro más preciado. Era el símbolo de su independencia. Los años empezaron a pasar, desdibujándose en una rutina de trabajo y supervivencia. Pasó de fregar platos a ser camarera, luego a trabajar en una fábrica textil, cosiendo durante 12 horas al día. Cada trabajo era un escalón, una lección. El trauma de su infancia era un fantasma que la visitaba por las noches. Se despertaba gritando, empapada en sudor frío, reviviendo las humillaciones, la frialdad de los ojos de su madre, el peso del silencio de su padre. Durante el día construía un muro a su alrededor. Era callada, reservada, eficiente. Nadie en su nueva vida conocía su historia. Nadie sabía que la mujer silenciosa que trabajaba a su lado había crecido en un palacio. Para el mundo, Ana no tenía pasado. Nació el día que se subió a aquel camión. Leía vorazmente todo lo que caía en sus manos, en periódicos viejos, libros de segunda mano. Aprendía sobre economía, sobre política, sobre el mundo. Su educación formal había sido inexistente, pero su hambre de conocimiento era infinita. Se estaba forjando a sí misma en el fuego de la adversidad, ladrillo a ladrillo. Era un proceso lento, doloroso, solitario. Pero en la soledad de su pequeña habitación, la niña fantasma estaba muriendo, y una nueva mujer, dura, resiliente y con una memoria implacable, estaba empezando a nacer. A la supervivencia es un instinto, pero vivir de verdad, prosperar, es una elección. Tras casi una década de vivir en las sombras, trabajando en empleos sin futuro, Ana tomó una decisión. No iba a ser una superviviente el resto de su vida. Iba a ser una constructora. Con los pocos ahorros que había conseguido reunir, se matriculó en un curso nocturno de contabilidad. Después de trabajar 12 horas en la fábrica, se iba directa a clase, luchando contra el sueño y el agotamiento. Sus compañeros, la mayoría jóvenes que buscaban su primer trabajo, la miraban con extrañeza. Esa mujer de casi 30 años con una intensidad y una disciplina que daban miedo. No sabían que para ella los números no eran solo números. Eran un lenguaje, el lenguaje del poder, el lenguaje que hablaban sus padres, y necesitaba dominarlo. Fue en ese curso donde conoció a Elías, el profesor, un hombre mayor, un contable,
jubilado que daba clases más por pasión que por necesidad. Elías vio en Ana algo que nadie más había visto, en una mente brillante y una voluntad de hierro. Vio la inteligencia sin pulir bajo la fachada de timidez y cansancio. Second, and su mentor. Le prestaba libros, le daba clases extra, la desafiaba. «Tienes un cerebro para las finanzas, Ana», le dijo un día. «No lo desperdicies cosiendo ropa». Con la ayuda de Elías, Ana consiguió su primer trabajo en una pequeña oficina. Un trabajo con un escritorio, un ordenador y un sueldo decente. Fue un cambio de universo. Los siguientes 20 años fueron una escalada constante, silenciosa y metódica. Ana era incansable. Mientras otros socializaban, ella estudiaba. Mientras otros se iban de vacaciones, ella asumía más responsabilidades. Su pasado la había convertido en una observadora excepcional. Podía leer a la gente, anticipar sus movimientos, ver la debilidad detrás de la arrogancia. Pasó de una empresa a otra, cada vez a un puesto más alto. Se especializó en un campo complejo y poco glamuroso, a la reestructuración de empresas en crisis. Compraba negocios al borde de la quiebra, los saneaba con una eficiencia despiadada y los vendía, con enormes beneficios. Era un trabajo que requería una mente fría, analítica y una total falta de sentimentalismo. Era perfecto para ella a los 45 años. Ana ya no existía. Ahora era Alena. Alena del Sol, un nombre que ella misma se inventó. Alena era la fundadora y única socia de Sol Inversions, una firma de capital riesgo pequeña pero temida en los círculos financieros. Se había vuelto rica, inmensamente rica. Vivía en un ático minimalista en la capital. Vestía con una elegancia sobria y cara, y su reputación la precedía. Era brillante, implacable y misteriosa. Nadie conocía su pasado. Se había inventado una historia creíble, una huérfana que se había hecho a sí misma. Elías, su viejo mentor y ahora su único amigo y confidente, era el único que sabía la verdad. El único que conocía a la niña fantasma que se escondía detrás de la exitosa mujer de negocios. Alena nunca olvidó. Cada éxito, cada millón ganado, no era para comprar lujos. Era para comprar Akmaus para Cumulapoda, porque sabía que algún día, cuando fuera lo suficientemente fuerte, volvería a San Román. El crisol la había transformado. El hierro se había convertido en acero. A los 50 años, Alena del Sol decidió que el momento había llegado. Durante 3 décadas, había seguido las noticias de San Román desde la distancia, como un general estudia el mapa del territorio enemigo. Leía sobre las fiestas, los negocios y la continua veneración pública de sus padres, Don Ricardo y Doña Carmen. Habían envejecido, pero su poder parecía intacto. Su leyenda más grande que nunca. Ahora se presentaban como los sabios patriarcas de la ciudad, y estaban a punto de embarcarse en su proyecto definitivo, el que coronaría su legado, el Complejo de las Artes de la Vega. Un monumental museo, teatro y ópera que llevaría su nombre para la eternidad. Un monumento a su vanidad, construido, como Alena sabía, con décadas de negocios turbios y corrupción política. Alena sabía que esa era su oportunidad. El complejo era un proyecto tan grande y ambicioso que los de la Vega necesitaban inversores externos, socios de prestigio que validaran su visión. Y ella se iba a convertir en la socia que no podrían rechazar. El regreso no fue un impulso, fue una operación militar. Durante meses, Alena y su pequeño y leal equipo liderado por Elías prepararon el terreno. Sol Inversions comenzó a hacer movimientos estratégicos en San Román. Compró discretamente empresas locales, se hizo con el control de un periódico regional y colocó a su gente en puestos clave. Nadie conectó los puntos. Eran solo negocios. Finalmente, Alena volvió, no como la fugitiva que había huido en la noche, sino como una conquistadora. Llegó en un jet privado y se instaló en la suite presidencial del hotel más lujoso de la ciudad, el que competía con la mansión de sus padres en esplendor. Su llegada no fue secreta, fue anunciada. La misteriosa y brillante Alena del Sol, la maga de las finanzas, estaba en San Román, explorando oportunidades de inversión. La noticia corrió como la pólvora por los círculos de poder. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería? Sus padres, por supuesto, se enteraron de inmediato. La curiosidad se mezcló con el instinto. Una inversora de ese calibre era una pieza demasiado valiosa en su tablero de ajedrez como para ignorarla. Ricardo y Carmen de la Vega no recordaban a su hija. Habían pasado 30 años. La habían borrado de su memoria tan eficazmente como la habían borrado de sus vidas. La niña fantasma estaba enterrada bajo décadas de éxito y autoengaño. Pero la mujer que ahora estaba en su ciudad, Alena del Sol, les intrigaba. Ana era poderosa. Era rica aún y, por lo tanto, era útil. Organizaron una cena privada en su mansión. Una cena íntima y exclusiva. Para conocerla, para seducirla, para atraerla a su órbita, le enviaron una invitación grabada en una tarjeta gruesa y elegante,
Cuando Alena recibió la invitación en su suite, no sintió miedo, ni siquiera odio, sintió el frío y electrizante placer de un cazador que ve cómo la presa camina directamente hacia la trampa. La carta olía al mismo perfume caro que usaba su madre. Miró su reflejo en el espejo. Vio a una mujer de 50 años, con algunas canas plateadas en su pelo oscuro y finas arrugas alrededor de sus ojos. Pero sus ojos eran los de la niña de 16 que había jurado vengarse en la oscuridad del jardín. El fantasma había vuelto a casa. Y esta vez no venía a fregar los suelos, venía a demoler el edificio desde sus cimientos a la noche de la cena. Alena volvió a la casa que había sido su prisión. El chofer detuvo el coche de lujo frente a la imponente entrada. Era la primera vez que entraba por la puerta principal. El mayordomo, un hombre más joven que no la reconoció, le abrió la puerta con una reverencia. El interior estaba igual, solo que más grandioso, más ostentoso. El olor era el mismo en una mezcla de cera cara, flores frescas y dinero viejo. Sus padres la esperaban en el gran salón. Eran la imagen de la elegancia y el poder. Don Ricardo, con su pelo plateado y su traje impecable. Doña Carmen, cubierta de diamantes, su sonrisa, una obra de arte de la cirugía estética y la falsedad en la miraron con una intensidad depredadora. Alena mantuvo su máscara de serenidad cortesán. Les estrechó la mano. Sintió la piel fría de su madre, la presión posesiva de la mano de su padre. Para ellos ella era un símbolo de estatus, un premio. No vieron ni el más mínimo rastro de la niña que habían atormentado. Señora del Sol, es un honor tenerla en nuestra casa, dijo Ricardo con su voz de barítono, la misma que había usado para aterrorizarla. San Román está revolucionada con su presencia. Alena sonrió, una sonrisa fría y controlada. Oh, placer es mío, don Ricardo. He oído hablar mucho de ustedes. De su han legado en la cena. Fue una obra de teatro, un duelo de ingenio y voluntades. Alena jugó su papel a la perfección. Habló de finanzas, de arte, de filantropía. Demostró ser tan culta, tan poderosa y tan implacable como ellos. Los de la Vega estaban fascinados. Habían encontrado a una igual, o eso creían. Vieron en ella un reflejo de sí mismos, una herramienta para engrandecerse aún más. Sutilmente la conversación derivó hacia su gran proyecto, el complejo de las artes. Le mostraron las maquetas, los planos. Hablaban con la pasión de los faraones construyendo sus propias pirámides. Alena escuchó pacientemente. Y entonces lanzó el primer anzuelo. Es un proyecto magnífico, admitió con un tono de admiración profesional. Pero también, increíblemente, arriesgado en la financiación, la gestión. Un proyecto así puede construir un legado o destruir un imperio. Sus palabras, una velada advertencia, tuvieron el efecto deseado. Vio una sombra de duda en los ojos de Ricardo. Precisamente por eso buscamos socios del más alto nivel, intervino Carmen rápidamente. Socios que compartan nuestra visión y nuestra fortaleza. Alena dejó un silencio calculado antes de responder. Mi firma, solo inversiones. No suele invertir en proyectos de esta naturaleza. Son demasiado sentimentales. Preferimos las operaciones puramente lógicas, frías. Hizo una pausa, mirándolos fijamente. Pero haré que mi equipo lo analice por curiosidad. Quizás haya un ángulo que no estoy viendo. El anzuelo había sido mordido. Les había mostrado interés, pero también se lo había negado. Había herido su ego y al mismo tiempo les había dado esperanza. Se fue de la mansión dejándolos exactamente donde querían, obsesionados con ella, desesperados por conseguir su aprobación, su dinero. Mientras el coche se alejaba, Alena se permitió una pequeña sonrisa, esta vez real. El primer acto de la obra había sido un éxito. Los monstruos de su infancia no la habían reconocido. Estaban demasiado ocupados admirando la hermosa máscara que ella había creado para ellos. No sabían que la máscara ocultaba a la única persona en el mundo que conocía todos sus secretos y que había vuelto para cobrarse hasta la última deuda. Los días siguientes fueron un juego de seducción calculado. Alena se dejó cortejar. Por los de la Vega aceptó sus invitaciones a la ópera, a exposiciones de arte, a cenas con las personas más influyentes de la ciudad. En cada encuentro, ella era la encarnación del poder y el control. Y en cada encuentro dejaba caer migajas de interés en el complejo de las artes, justo las suficientes para mantener a sus padres enganchados, desesperados. Ellos, a su vez, le abrieron todas las puertas de su imperio. Le mostraron sus libros de contabilidad. Los oficiales, por supuesto, le presentaron a sus banqueros, a sus abogados, a sus contactos políticos. Creían que la estaban impresionando. No se daban cuenta de que le estaban entregando el mapa de todas sus debilidades, la llave de todas sus cajas fuertes en Elías y el equipo de Soul Inversions.
trabajaban día y noche en la sombra, analizando cada dato, cada documento. Descubrieron lo que Alena ya sospechaba: en el imperio de la Vega era un coloso con pies de barro. Décadas de evasión de impuestos, de sobornos, de acuerdos ilegales. Su fortuna estaba construida sobre un entramado de corrupción tan complejo que se creían intocables. Y el complejo de las artes era su apuesta final y más arriesgada. Habían invertido tanto capital propio y habían presionado tanto a los bancos que si el proyecto fracasaba no solo se arruinarían, sino que todo su castillo de naipes se vendría abajo. Finalmente, Alena decidió que era el momento de lanzar el cebo definitivo. Convocó a Ricardo y a Carmen a sus oficinas temporales, un espacio moderno y minimalista que contrastaba con la opulencia rancia de su mansión. «He tomado una decisión», anunció con un tono grave, como si fuera un veredicto. La tensión en la sala era palpable. «Mi firma está dispuesta a convertirse en el socio principal e inversor mayoritario del complejo de las artes de la Vega». Los ojos de sus padres se iluminaron con una codicia triunfante. «Habían ganado. O eso creían, pero», continuó Alena, y esa palabra flotó en el aire como una sentencia, «con mis condiciones». Las condiciones eran brutales, pero estaban envueltas en un lenguaje financiero tan seductor que parecían un regalo. Soul Inversions adelantaría todo el capital necesario para finalizar la construcción. A cambio, todas las propiedades y activos de los de la Vega, personales y empresariales, se pondrían como garantía colateral en una nueva estructura de holding controlada por una sociedad offshore de Alenaná. Soul Inversions tendría el poder de auditar y reestructurar todas sus otras empresas para maximizar sinergias y garantizar la viabilidad a largo plazo del proyecto. Les estaba pidiendo que le entregaran las llaves de su reino a cambio de la promesa de la gloria eterna. «Es una reestructuración agresiva», admitió Alena, «pero es la única forma de blindar su legado, de hacerlo inmortal». Ricardo, un hombre que se enorgullecía de su instinto para los negocios, dudó por un instante. El riesgo era enorme, le estaba pidiendo un control absoluto. Pero Carmen, cegada por la visión de su nombre en letras de oro en la fachada del edificio más importante de la ciudad, intervino. «Es audaz, Ricardo, pero la fortuna favorece a los audaces. La Señora del Sol tiene razón. Es la única manera». La vanidad, el pecado favorito del diablo, había ganado la codicia por la gloria superó a la prudencia. Aceptaron, firmaron el preacuerdo, un documento que en la práctica era su sentencia de muerte financiera. Alena los vio salir de su oficina, radiantes de felicidad, sintiéndose más poderosos. No sabían que acababan de venderle su alma al fantasma de su hija una vez firmado el acuerdo. La red de Alena comenzó a cerrarse con una velocidad y una eficacia aterradoras. Equipos de auditores y abogados de Soul Inversions, un ejército silencioso y letal, descendieron sobre el imperio de la Vega, revisaron cada libro, cada contrato, cada transacción de los últimos 40 años. Ricardo y Carmen, al principio, intentaron mantener el control, dar órdenes, pero pronto se dieron cuenta de su impotencia. Legalmente, Alena era quien mandaba. Se encontraron apartados, convertidos en figuras decorativas en sus propias empresas. La frustración dio paso a la ansiedad y luego a un pánico creciente. Empezaron a suceder cosas extrañas. Un prestigioso periódico nacional, uno que Alena había adquirido discretamente, publicó un reportaje de investigación sobre la corrupción en la recalificación de terrenos en San Román, apuntando a negocios hechos 20 años atrás que implicaban directamente a Ricardo de la Vega. Otro medio destapó un escándalo de explotación laboral en una de las fábricas textiles propiedad de la familia. Un antiguo socio, resentido, de repente decidió hablar con la fiscalía sobre sobornos en contratos públicos. Pequeños fuegos empezaron a brotar por todas partes. Rodeando el castillo de los de la Vega no eran ataques directos, eran filtraciones anónimas, gargantas profundas. Una campaña de demolición tan sutil como implacable. Ricardo y Carmen se sentían asediados. Sus amigos en la política y los negocios empezaron a distanciarse. Las llamadas ya no se devolvían. Las invitaciones a fiestas exclusivas dejaron de llegar. La gente susurraba a sus espaldas. Su reputation, el pilar sobre el que habían construido sus vidas, empezaba a agrietarse. Desesperados, intentaron hablar con Alena, exigirle una explicación, pero ella era inaccesible, siempre en reuniones importantes, siempre de viaje. Se comunicaba con ellos a través de fríos correos electrónicos de sus abogados. Estaban atrapados. Alena controlaba su dinero, y ahora parecía controlar la narrativa pública. Mientras tanto, la construcción del complejo de las artes avanzaba a un ritmo vertiginoso. La única noticia positiva en medio del caos se convirtió en su única esperanza, su obsesión. Creían que, una vez inaugurado,
Su gloria sería tan deslumbrante que eclipsaría todos los escándalos. Se aferraban a la idea de la gran gala de inauguración, un evento que volvería a ponerlos en el centro del universo, que silenciaría a sus críticos. Alena, por supuesto, fomentó esta obsesión. Les prometió que la inauguración sería el evento más espectacular que la ciudad hubiera visto jamás. Una celebración de su inquebrantable legado. Alena observaba el pánico creciente de sus padres desde la distancia, con el desapego de un científico observando una reacción química. Veía cómo su arrogancia se transformaba en miedo, veía cómo el control se les escapaba de las manos. Estaba despojándolos de todo, pieza a pieza, su dinero, sus amigos, su poder, su reputation. Estaba haciéndoles sentir exactamente lo que ella había sentido toda su vida: impotencia, aislamiento, terror. La telaraña estaba tejida, la araña solo tenía que esperar un poco más, hasta la noche de la gran fiesta, para dar el golpe final y devorar a sus presas. A la noche de la inauguración del Complejo de las Artes de La Vega, llegó. Toda la ciudad contenía la respiración. Era más que una fiesta. Era un acto de desafío. Ricardo y Carmen, a pesar de los escándalos que los rodeaban, iban a demostrar al mundo que seguían siendo los reyes. El edificio era una obra maestra arquitectónica, un monumento de cristal y acero que brillaba bajo los focos. La alfombra roja se desplegó para recibir a la élite del país. Políticos, celebridades, magnates, muchos acudieron por pura curiosidad, para presenciar lo que prometía ser o una gloriosa resurrección o un espectacular accidente de tren. Ricardo y Carmen aparecieron en la cima de la gran escalinata, desesperados por proyectar una imagen de poder y normalidad. Él, con un smoking perfecto. Ella, con un vestido de alta costura y un collar de esmeraldas que podría haber financiado un pequeño país. Sonreían, saludaban, pero sus ojos delataban el pánico. Buscaban a Alena, su salvadora, su socia, la mujer que había prometido que, esta noche, restauraría su honor. Alena llegó la última como era diespre. Bajó de su coche, sola, vestida con un vestido negro, de una simplicidad tan elegante que resultaba más imponente que todos los diamantes de Carmen. Todas las cámaras se giraron hacia ella. Ella era el verdadero centro de poder. Alena saludó a sus padres con una inclinación de cabeza. Una noche magnífica, dijo, su voz tranquila en medio del frenesí. Su legado, hecho realidad. Ricardo y Carmen sintieron una oleada de alivio. Ella estaba con ellos. Todo iba a salir bien. El plan era que, durante la ceremonia, los tres subieran al escenario para el discurso inaugural y la firma simbólica del acta de la fundación del complejo. Era el momento que los de La Vega habían estado esperando, el momento que lavaría su imagen y aseguraría su inmortalidad en dentro. El gran auditorio estaba lleno a rebosar. La atmósfera era eléctrica. Ricardo y Carmen subieron al escenario bajo los aplausos, algunos sinceros, la mayoría corteses. Se colocaron a un lado de un podio. Al otro lado, una enorme pantalla esperaba para proyectar un video homenaje a su vida de filantropía. Ricardo comenzó a hablar. Su voz temblorosa al principio, luego más firme, recordando sus humildes comienzos, su amor por la ciudad. Era un discurso que había dado cientos de veces, una colección de mentiras, bien ensayadas. Invitó a Alena del Sol al escenario para que dijera unas palabras antes del gran momento. Alena caminó hacia el podio con una calma sobrenatural. El auditorio quedó en silencio. Miró a la multitud, y luego, por un instante, sus ojos se encontraron con los de sus padres. Y en esa fracción de segundo, la máscara de Alena del Sol se desvaneció. Por primera vez, no vieron a una socia de negocios, vieron a una extraña con unos ojos inquietantemente familiares, unos hoyos que contenían 30 años de dolor y de rabia. Carmen frunció el ceño, confundida. Un recuerdo, una imagen, como un fantasma, intentó abrirse paso en su mente, la imagen de una niña pequeña con esos mismos ojos. Pero antes de que pudiera procesarlo, Alena comenzó a hablar. Sus primeras palabras no fueron para el público, sino para ellos. En Ricardo. Carmen dijo, su voz amplificada, llenando cada rincón del vasto auditorio. Hay una última socia en este proyecto de la que se han olvidado. Una socia fundadora, diría yo. Y entonces, se giró hacia la pantalla gigante. Y creo que es hora de que todos la conozcan. La pantalla gigante cobró vida. Pero no Mastro, un video de los de La Vega inaugurando hospitales, mostró una fotografía granulada, en blanco y negro. Una niña pequeña de unos 6 años, con el pelo enmarañado y un vestido raído, mirando a la cámara con unos ojos inmensos y aterrorizados. Anera Isabela. Un murmullo de confusión recorrió el auditorio. Ricardo y Carmen se quedaron helados, sus sonrisas congeladas en muecas grotescas. Algunos de ustedes han oído la historia de la hija enferma de los de La Vega, continuó la voz de Alena, implacable,
resonando en el silencio. La niña tan delicada que tenía que vivir recluida. Pues bien, aquí la tienen. Esta era Joan, el shock en la sala. Fue una onda expansiva. La revelación era tan monstruosa, tan increíble, que al principio nadie pudo procesarla. Alena del Sol. ¿Era Isabella de la Vega? ¿La hija fantasma Han? La esclava invisible. En el escenario, el rostro de Carmen se descompuso en una máscara de horror puro al reconocer por fin a la niña de la foto y a la mujer que tenía delante. Ricardo se tambaleó, agarrándose al podio como un náufrago. La trampa no era financiera, era algo mucho peor, y entonces comenzó el juicio. La pantalla se convirtió en el arma de la fiscalía de Alena. Mostró documentos han certificado, de nacimiento falso, que la declaraba incapacitada. Testimonios grabados en vídeo de antiguos empleados de la mansión, sus rostros en la sombra, sus voces temblorosas, contando las historias de abuso que habían presenciado y callado durante. La encerraban en el sótano durante días, decía una voz. La oíamos llorar, decía otra. Luego la pantalla mostró los libros de contabilidad reales de los de la Vega, no los que enseñaban a los inspectores. Transacciones ilegales, sobornos, cuentas en paraísos fiscales, todo detallado, explicado con gráficos sencillos y devastadores que todo el mundo podía entender. El imperio de la Vega, expuesto como una empresa criminal. Robaron mi nombre, mi infancia y mi vida, dijo Alena, su voz ahora cargada de un peso glacial. Así que yo decidí robarles lo único que siempre les ha importado, su reputation. El logo de Sol Inversiones apareció en la pantalla. Cada escándalo que han sufrido en los últimos meses, cada filtración, cada amigo que los ha abandonado, fui yo. Cada euro que invirtieron en este monumento a su vanidad. Un dinero que les presté para que construyeran su propia y hermosa tumba. El golpe final fue la aniquilación total. El contrato que firmaron, continuó Alena, mientras el documento aparecía en la pantalla con las cláusulas de ejecución resaltadas en rojo sangre, me da el control absoluto de todos sus activos. Y en este preciso instante, ejecuto ese contrato. El complejo de las artes de la Vega ya no existe. A partir de mañana se llamará Fundación Isabella, un centro para ayudar a las víctimas de abuso infantil. Y en cuanto a ustedes dos, dijo, volviéndose para mirar directamente a las ruinas humanas de sus padres, se quedan sin nada. Ni casas, ni coches, ni cuentas bancarias, solo con su vergüenza. Bienvenidos a la vida que diseñaron para mí. Bienvenidos al olvido. Ricardo de la Vega soltó un grito gutural animal y se desplomó en el escenario, víctima de un infarto masivo. Carmen, con la mirada perdida, el maquillaje corrido por las lágrimas silenciosas, empezó a reír. Una risa demencial, rota, que resonó en el auditorio como el sonido de un cristal haciéndose añicos. El público estaba en shock. En silencio. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente miraban, paralizados, la escena de tragedia griega que se desarrollaba. La justicia, después de 30 años, había llegado no en un tribunal, sino en el escenario mismo del triunfo final de sus verdugos. El telón había caído, y la obra de los de la Vega había terminado en una catástrofe. La casa de la Vega fue total y absoluta. Ricardo murió esa misma noche en el hospital. Un final irónicamente rápido para un hombre que había infligido un sufrimiento tan lento. Carmen perdió la razón. Fue ingresada en una institución psiquiátrica, su mente rota para siempre, atrapada en un bucle de recuerdos de gloria y destellos de una humillación que no podía procesar. El imperio se desmoronó. Las autoridades, forzadas por la evidencia pública, iniciaron investigaciones que confirmaron todo lo que Alena había revelado. El nombre de la Vega, antes un símbolo de poder, se convirtió en sinónimo de vergüenza y perversión. Alina, o mejor dicho, Isabella, no se quedó a disfrutar de las ruinas. Desapareció de San Román tan silenciosamente como había llegado. La venganza estaba cumplida. Había destruido a sus monstruos, había reclamado su nombre y había limpiado el honor de la niña que fue. Pero descubrió que la victoria tenía un sabor a ceniza. La destrucción de sus padres no le trajo alegría, solo un vacío inmenso. El fuego de la venganza, que la había mantenido viva durante 30 años, se había extinguido. ¿Qué quedó? Tuvo que enfrentarse a la pregunta más difícil de todas. ¿Y ahora qué? No quería el poder ni el dinero. Los había usado como armas, pero nunca los había deseado como fines. Vendió todas las empresas, liquidó todos los activos, se quedó solo con dos cosas: la mansión de su infancia y la fundación que ahora llevaba su nombre. Regresó a la mansión una última vez. Caminó por las habitaciones vacías, ahora despojadas de sus lujos. Tocó las paredes que habían sido testigos de su sufrimiento. Pero ya no sentía miedo. El lugar ya no tenía poder sobre ella. En un acto final de catarsis, ordenó su demolición. Vio desde la distancia cómo las excavadoras derribaban el símbolo de su dolor, convirtiéndolo en un montón de escombros y polvo. Dedicó el resto de su vida y toda su fortuna a la fundación. Isabella, el magnífico edificio que iba a ser el templo de la vanidad de sus padres, se convirtió en un refugio,
en un faro de esperanza, un lugar donde niños que habían sufrido abusos, niños que habían sido invisibles como ella, podían encontrar seguridad, terapia, educación y, sobre todo, amor. Isabella nunca volvió a ser Alena, la implacable mujer de negocios. Se convirtió en la protectora silenciosa de la fundación. Vivía de forma modesta, lejos de los focos, encontró a su viejo amigo Elías, el contable, y juntos formaron la junta directiva de la fundación. Su amistad, forjada en la lealtad y el secreto, fue su ancla. Encontró la paz, no en la destrucción, sino en la construcción. En cada niño que sonreía, en cada vida que ayudaba a sanar, encontraba una pieza de su propia alma rota. La venganza le había dado justicia, pero fue el perdón, no a sus padres, sino a sí misma, por los años de odio que la consumieron. Y el acto de crear algo bueno a partir del peor de los dolores, lo que finalmente le dio la libertad en una tarde. Sentada en el jardín de la fundación, el mismo lugar donde una vez un viejo jardinero le habló de las raíces profundas, vio a un grupo de niños reír y jugar. Ya no era una esclava, ya no era un fantasma, ya no era una vengadora. Era simplemente Isabella, y por primera vez en su larga y tumultuosa vida, se sintió completamente y verdaderamente libre.